Ya. Respecto al problema número 7. Veamos el problema número 7. El problema número 7 se lee así. Dice, suponga que los lados X y Z de una caja rectangular están cambiando las siguientes razones. Dx de t es 1 metro por segundo, dy de t es menos 2 metros por segundo y de z en dt es 1 metro por segundo. Entonces, tenemos nuestra caja rectangular, X es el largo, Y es el ancho y Z es el alto. ¿De acuerdo? Ya. No puedo recuperar el lápiz. A ver. Ahí. Entonces, las indicaciones del problema dicen que el X varía, el Y varía y el Z varía con una velocidad que nos dan. El X y el Z varían positivamente, o sea, crecen, y el Y varía negativamente, es decir, que decrece. Entonces, en cada caso, las variaciones de X y Z hacen que varíe el volumen, que está acá, de la caja, que varíe el área de la caja, que está expresado aquí, ya se lo voy a explicar cómo se obtiene, y la diagonal. ¿Ya? O sea, son tres fórmulas que se pueden obtener y sobre las cuales uno puede consultar acerca de la variación. Bueno, el volumen es simple, largo por ancho por alto, es X por Y por Z. Esta fórmula B, entonces, nos da el valor del volumen de la caja. Entonces, para encontrar la variación del volumen, hay que derivar. Las variaciones son razones de cambio, las razones de cambio son derivadas. Derivamos respecto al tiempo, ¿ya? Porque los lados de este paralelepípedo recto varían de acuerdo al tiempo. Entonces, derivamos este producto, X por Y por Z. ¿Cómo se deriva un producto? ¿Recuerdan? Hay que derivar cada factor, dejando los demás constantes, ¿ya? Mediante todas las posibilidades. Aquí hay tres factores, entonces tendremos tres derivadas, que luego hay que sumar. Primero, dejamos constante XY y derivamos Z. Obtenemos de Z en dt. Más, ahora dejamos constante XZ, derivamos la Y. XZ por la derivada de Y respecto a T, de Y de T. Y la última que nos queda es derivar la X, dejando constante la segunda y la tercera expresión, Y y Z. Entonces, la derivada de la primera respecto a T, respecto al tiempo, es de X en dt. Ahí tenemos entonces la derivada del volumen, que es la razón de cambio del volumen. Bueno, ya estamos listos porque todos estos valores los conocemos. Uno quiere encontrar la velocidad instantánea. O sea, en el instante, queremos saber esto. ¿Qué pasa en el instante cuando X vale 4, Y vale 3 y Z vale 2? Voy a colocar aquí. Cuando X vale 4, Y vale 3 y Z vale 2. ¿Cuál es la velocidad de cambio del volumen cuando uno alcanza el X igual a 4, el Y igual a 3 y el Z vale igual a 2? Bueno, a reemplazar aquí, el X por 4, ahí lo tenemos, el Y por 3, acá, de Z en dt era 1. Luego se le suma el X, que es 4, por Z, que es 2, y el de Y de Z, que era menos 2. Y finalmente el Y, que es 3, el Z, que es 2, y el de X de T, que también nos dice que es 1. Bueno, ahí están reemplazados los valores y ahí falta encontrar
el resultado aritmético de esa suma de productos, ¿no? O sea, ¿cuánto sería el valor final? Acá tendríamos 12 y 6, 18, ¿cierto? 4 por 3, 12 y 6, 18. Y aquí tendríamos menos 16. 18 menos 16, 2. Y las unidades son pie por minuto. 2 pie partido por minuto. Ese es el resultado. Como dio positivo, quiere decir que el volumen va creciendo. El volumen de la caja va creciendo. Y en ese instante, cuando alcanza esas dimensiones, crece a 2 pies partido por minuto. ¿Se entendió la forma en cómo se resolvió el problema? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien está escuchando? No, profe, no hay dudas. Fácil, ¿no? Bueno, para el área, esta es la parte B del problema. Para el área, entonces la fórmula de cálculo de áreas es la siguiente. Bueno, el área son 6 partes en este paralelepípedo, ¿no? Que sería la base y la tapa. La base tiene área X por Y, largo por ancho. La tapa es la misma área, son 2 veces X por Y. Después, el lado frontal, X por Z, el lado aquí trasero es también X por Z, son 2, frente y fondo. Y hay que agregarle los laterales. Lateral derecho, Y por Z, lateral izquierdo, otro Y por Z, son 2 Y por Z. Entonces estamos en esta fórmula del cálculo de área y esa es la que hay que derivar respecto al tiempo, que es lo que es de A de T. Miren, ahora se trata de suma de expresiones. Entonces es la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando más la derivada del tercer sumando. Y cada una de ellas es un factor con 2 componentes. Comenzamos a derivar entonces 2xy. Dejamos libre 2x y derivamos y. 2x de y. Recuerden que estamos derivando con respecto a t, porque los problemas preguntan por las variaciones en el tiempo, en este caso del área, en la parte B. Entonces, repito, para el primero, 2xy sería 2x por dy de t, y hay que agregarle, como es un producto, más, ahora dejamos libre 2y por dx de t. Lo mismo se hace para 2xz. La primera derivada para el primer factor es 2x por dz en dt, y ahora 2z por dx en dt. Para llegar finalmente a 2z, donde dejamos libre 2y para derivar de z en dt, y ahora dejamos libre 2z para derivar de y respecto a t, de y de t. Y reemplazamos. Bueno, el 2 es 2, el x es 4, el de y de t es menos 2, el 2 es el 2, el y es el 3, de x de t es 1, el 2 es el 2, el x es un 4, el de z es de 1, y así sucesivamente hasta llegar acá. Y ese numerito, bueno, se calcula y el valor entonces de la variación del área respecto al tiempo. De esa manera varía el área con respecto al tiempo. Con esa velocidad, instantáneamente en el punto donde x vale 4, y vale 3 y z vale 2. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Dime. En la parte que es la derivada del delta, como Eh, la segunda derivada.
No, abajo. En D. No. En la parte que dice 2x, 2y partido de t, sí, ahí me Ya, perdí, profe. ahí te perdiste. Sí. Tú tienes que derivar 2xy, ¿no es cierto? Esa derivada, prima la vamos a poner arriba, ¿no? Derivada. Entonces, ¿qué haces tú? Como es la derivada de un producto y tanto x y depende de t, tienes que hacerlo como derivada de producto. ¿Cómo se hace la derivada de producto? Tú dejas un factor libre, por ejemplo, dejas 2x libre y deriva el segundo factor, de y, de t. Está derivando respecto a t. Ya. Ese es el resultado que está aquí. Luego, dejaste libre 2x y derivaste y. Ahora dejas libre y y derivas x. Entonces, 2y por la derivada de x respecto a t. Aquí está. Y ahí completa entonces la derivada del primer sumando. Ah, ya. Es la derivada de un Ah, producto. ¿Mm? y después lo mismo con Lo mismo con las la otras. segunda y la tercera. Ah, ya. Cambia lo que tiene que cambiar, ¿no? El Ya, nombre de la variable. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. ya, profe. Gracias. Ya. Bueno, y la diagonal tiene esa fórmula. Es la fórmula diagonal de un paralelepípedo recto, ¿no? Rectangular. Eh, paralelepípedo rectangular significa, bueno, que es una especie de cajón recto. Y la diagonal se saca mediante el teorema de Pitágoras. Es la manera como determinamos el largo de la diagonal. Es la raíz cuadrada de los lados al cuadrado, sumados. Ahora, para derivar, entonces, esa función, la diagonal respecto al tiempo, la variación de la diagonal respecto al tiempo va a ser la interpretación. Hay que derivar esa raíz. Entonces, ¿cómo deriva uno una raíz? ¿Recuerdan? Esto es x elevado a un medio. ¿Cómo deriva una x elevado a un medio? Prima la uno. Uno dice, bajo el un medio, que está como exponente, y lo multiplico por la base, que es x, y le da el exponente menos 1. O sea, un medio menos 1 es menos un medio. ¿Ya? Bueno, y eso se nota entonces en forma más compacta. Al tomar el x elevado a menos un medio, que tiene exponente negativo, y colocarlo en un denominador, va a quedar en esta nueva forma como x elevado a más un medio. Pero x elevado a más un medio es raíz de x. O sea, que esto es 2 raíz de x. De allí que es muy conveniente aprenderse esta fórmula, porque la raíz es de ocurrencia habitual en matemática, ¿no? Entonces, la derivada de una raíz, esta es la derivada de raíz de x, es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Bueno, fórmula para recordar que la pueden tener a mano para hacer las cosas más simples, ¿no? Y evitar pasos en los desarrollos. Bueno, este es un caso de una derivada de una raíz. Entonces era un medio por la base elevada a un medio menos 1 por la derivada de la base. Aquí hay regla de la cadena porque esta expresión de cantidad subradical, bueno, depende de variables, que a su vez, x y z, que a su vez dependen de la variable t. Entonces, veamos, la derivada de x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio, entonces.
sería 1/2 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1/2 menos 1 menos 1/2. Por la derivada de la base. ¿Cuál es la derivada de la base? La derivada de la base es la derivada de x cuadrado respecto de t, que es 2x de x de t, más la derivada de y cuadrado, que es 2y por dy de t. Estamos usando regla de cadena en cada caso. Y la derivada de z cuadrado es 2z por la derivada de la base, que es z, 2z de z de t. Ahí la tenemos. Bueno, y ahora se reemplazan, tal como lo hicimos en los casos A y B anteriores, ¿no? Recuerden que este era A, este era B y este es C. Se reemplaza el X por el 4, el Y por el 3 y el Z por el 2. Y se obtiene entonces esa expresión. Aparte de aquí hay que reemplazar el dx, dx de t que era el 1, el de y en dt que era menos 2 y el de z en dt que es 1. Y así encontramos entonces la velocidad con que varía la diagonal cuando x vale 4, y vale 3 y z vale 2. ¿Alguna consulta del ejercicio? ¿Tiene alguna duda? ¿No hay pregunta? ¿No hay dudas? No, profe. Si no, no son tan complicados. Voy a tomar el ejercicio 6 y lo voy a reescribir, ¿no? Para que sea más claro el procedimiento allí. ¿De acuerdo? O sea, voy a sacar este archivo, lo voy a reparar y lo vuelvo a subir después en el sistema. Ya entonces, tenemos que ir a la última hoja. Esa debe ser la hoja 6. A ver. No, la hoja 8. Vamos a mirar. Ahí está. Entiendo yo que los ejercicios 8 lo hicimos, ¿no es cierto? Cuando vimos el concepto de derivada implícita, hicimos esos ejercicios. Sí, yo recuerdo haber hecho seno x más seno y igual a 1. Eso lo hicimos ayer. Ya, entonces para terminar esta guía nos falta... bueno, hay que compartirla primero. Ahí estamos. Ya tenemos compartida. Entonces, esa pantalla. ¿Ven bien el ejercicio 9 y 10 de la guía 2? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Mire, ¿qué dice el ejercicio 9? Sí, profe. ¿Qué dice el ejercicio 9? A ver, esto lo vamos a levantar para poder leerlo. Dice, mostrar que la normal a la curva 3i igual a 6x menos 5x cubo en el punto 1/3, la recta normal, ¿no? Pasa por el origen. Entonces hay que imaginarse esto en forma gráfica. Uno puede decir así, en términos entonces de hacer un dibujo.
A ver si puedo sacar esto un poco más arriba. Y esa cosa no la quiero. Bueno, lo hago acá abajo. Tenemos un sistema de coordenadas. A ver, para que el asunto me quede bien, lo voy a hacer como al revés. Una perpendicular aquí. Y una curva acá. Así. Entonces, no me salió bien porque yo quiero que la... ¿cómo saco eso de ahí? Eso no lo puedo sacar. Yo quiero que esa sea la recta normal, esa sea la recta tangente. Entonces, me conviene hacer así el dibujo. Así. Esa es la curva, entonces, igual a 2x menos 5x, por ejemplo, un trozo de la curva, ¿no? Entonces, esa curva tiene una tangente. Esa es la recta tangente a la curva en el punto. ¿Y cuál es la normal? La normal es una recta también que es perpendicular a la tangente. Esa es la recta normal. Son perpendiculares. ¿Ya? Es entonces la recta n normal. Y dice que esa recta normal pasa por el origen del sistema de coordenadas, el O. Es más o menos un esquema, no es en realidad cómo está presentada la función, pero es un esquema de cómo se vería. Bien, entonces necesitamos tener la ecuación de la normal. Bueno, aquí lo más natural es encontrar la ecuación de la tangente primero, luego la ecuación de la normal, y al final comprobar que el punto 0,0 satisface la ecuación de la normal para que sí tengamos la seguridad que la normal pasa por el origen. Ya. Y igual a 2x menos 5 tercios x cubo es la ecuación de esa curva. Para encontrar la inclinación de la recta tangente, hay que entonces encontrar la derivada. La derivada de igual a 2x menos 5 tercios x cubo es, la derivada de 2x es 2, porque la derivada de x es 1. La derivada de x cubo es 3x cuadrado, pero el 3 se elimina con el tercio del 5 tercios y finalmente queda menos 5x cuadrado. Esa es la derivada. Ahora, la derivada en x igual a 1, la derivada calculada en x igual a 1 sería 2 menos 5 por 1. 2 menos 5, que es menos 3. Ya, tenemos la derivada, entonces, esa es la pendiente de la recta que aquí hemos llamado t. ¿Cuál es la ecuación entonces de esta recta t tangente? Si tenemos su pendiente y tenemos un punto por donde pasa, que es el punto 1 1/3, bueno, la ecuación es y menos y0, que es 1/3, igual a pendiente menos 3 por x menos x0, que es 1. Ya. Y ahora hay que recordar esa propiedad de la geometría analítica, que decía que si yo tengo dos rectas dependientes M1 y M2, para que sean perpendiculares, el producto de estas pendientes tiene que ser menos 1. Cuando eso sucede, entonces las rectas van a ser normales o perpendiculares. Bueno, si ya conocemos el valor de una de las pendientes, menos 3, reemplazamos aquí menos 3, esto es menos 3, lo trasladamos al segundo miembro de la igualdad,
pasa dividiendo y divide al menos 1. Es decir, obtenemos menos 1 dividido por menos 3. Y eso es 1/3. Menos dividido por menos más. Entonces la pendiente es 1/3. Esa es la pendiente de la recta normal. Siendo esta la ecuación de la recta normal. Ahora, ¿cómo hacemos ver qué pasa por el origen? Bueno, si el origen satisface esa ecuación, es decir, si en vez de x, en vez de y, reemplazamos 0, 0, que son las coordenadas del origen, tiene que producirse una igualdad evidente. Reemplazamos y por 0, x por 0, en el lado izquierdo nos queda 0 menos 1/3, que es menos 1/3, y en el lado derecho es 1/3 por menos 1, que también es menos 1/3. Habiendo igualdad numérica, entonces, se cumple la propiedad que esta recta llamada normal pasa por el origen. Para esa curva dada ahí encima. ¿Alguna consulta de este problema número 9? No, profe. No. Ya. El problema número 10. El problema número 10 es, hay una curva que tiene una pinta de ser parábola, pero no es parábola. Esta es la curva elevado a n más i partido por b elevado a la misma n igual y partido por n elevado a... No, esto es simplemente igual a 2. Aquí está, 2. Esa es la curva, ¿no? Entonces nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente a esa curva en el punto A, B. El mismo A y B que aparece ahí en la fórmula. A, B. Ese es el punto. Bien, entonces ya sabemos que para encontrar una recta tangente tenemos que encontrar la derivada, porque eso nos provee de la pendiente de la recta tangente. Derivemos entonces esta expresión. Ahora, ustedes verán aquí que despejarla ahí es posible hacerlo, pero es muy feo despejarlo. Va a quedar una raíz enésima, entonces no es bueno tener el i despejado para encontrar la derivada. Ya habíamos comentado que en este tipo de fórmulas lo mejor es calcular la derivada en forma implícita. O sea, para esta igualdad la derivada se consigue derivando el primer miembro e igualando a la derivada del segundo miembro. Aquí tenemos expresado lo que hemos dicho, de la derivada del primer miembro, hasta acá, igual la derivada del segundo miembro, que es la derivada de 2. Es el segundo miembro, la derivada de 2. Ya. Esta derivada corresponde a una suma. Aquí la tenemos. Hay que derivar ambos sumandos. ¿Cuál es la derivada de x partido por a elevado a n? Esta es una potencia. Y hay que usar regla de la cadena porque la base tiene relación entonces con x y el x depende de t. No, disculpe. El i depende de x. Esta derivada es n por la base x partido por a elevado a n menos 1. Por la derivada de x partido por a, que es 1 partido por a. ¿De acuerdo? Porque esta base es 1 partido por a por x, la derivada de x es 1. Más, ahí tenemos el signo más. Y aquí sí vamos a tener que usar la regla de la cadena.
La derivada de I partido por B elevado a N es N veces I sobre B elevado a N menos 1 por la derivada de la base. Y el I depende de X. Entonces tendría que ser 1 partido por B, ese factor numérico, por la derivada de I respecto a X. Hay que anotar la de I de X. Igual la derivada del 2 del segundo miembro, que es 0. Entonces, ya. Alguien podría decir, bueno, si yo ando buscando de I de X, ¿por qué no lo despejo aquí? Bueno, también es mala idea, ¿no? Porque vamos a gastar tiempo en despejar eso. Lo más fácil es colocar los valores conocidos donde corresponde. Pueden encontrar de alguna manera implícita el valor de I de X. Si tenemos que calcular la derivada para valores del punto P donde queremos encontrar el punto de tangencia de la recta tangente con la curva, pero reemplazamos X por A e Y por B acá. En nuestra fórmula donde hemos determinado la derivada. Si X vale A, bueno, esa potencia es 1. Se salva el N y se salva 1 partido por A, queda N partido por A. Y aquí para el I, como el I vale B, estamos calculando el punto A, B, X vale A, Y vale B. Y vale B acá sería B partido por B1 elevado a N menos 1, 1. Entonces aquí queda el N, el 1 partido por B y por DI de X. Y aquí hay que despejar el DI de X, el N por A que está sumando pasa restando, está sumando en el lado derecho, pasa restando al lado izquierdo de la igualdad. Y luego el factor N partido por B, que en el lado derecho está multiplicando, pasa dividiendo. En el lado izquierdo está multiplicando, pasa dividiendo al lado derecho, donde estaba ya N partido por A negativo. Aquí lo tenemos expresado y eso deriva en que ese es el resultado. Entonces la pendiente es menos B partido por A de esa recta tangente. Y anotamos nuestra ecuación de la recta. Conociendo un punto AB, X0, B0 van acá, X0 es A, B0 es B, y la pendiente es menos B partido por A. Tenemos nuestra fórmula final. Si queremos la podemos reducir, escribirla de esta manera, que es más bonita, ¿no? Pero eso ya es gusto personal. Ya. ¿Alguna consulta del ejercicio? ¿No? No. Ya. ¿Se entendió entonces? Tenemos resuelta nuestra guía 1 y 2. Y eso anda muy bien. Ahora, como le digo, hay una guía de ejercicio de derivada que son derivadas de tipo algebraica, o sea, derivadas de fórmulas. La pueden hacer, me pueden preguntar el jueves si tienen alguna duda. Y yo en la mañana, como les indicaba recién, subí una guía de otros problemas que se llaman razón de cambio también. No sé si lo pudieron ver. ¿Alguien que está llegando? Sebastián Figueroa. Casi llega al final. Lo vamos a dejar entrar. Ahora hay que salirse de este modo. Ya. Los que están jugando detrás del micrófono, apáguenlo porque uno escucha unos sonidos muy extraños de aquí. Por favor. Ya. Mire, hay una guía de razón de cambio. Les preguntaba si acaso habían tenido oportunidad de abrirla. Parece que no. Se la voy a mostrar de todas maneras. A ver, mientras lo hacemos, vamos a pausar esto un rato. Ahí sí. Ya. Entonces, nuevamente, el problema es,
Se introduce aire en un globo a razón de 5 centímetros por minuto. Es poco el aire, ¿no? Determinar la razón a la cual el radio del globo crece cuando el diámetro es de 20 centímetros. ¿Ya? Bien, entonces decimos que B de T y R de T es el volumen y el radio del globo en el tiempo T. Claro, si uno infla el globo, evidentemente que el volumen crece y el radio también crece. Entonces nos piden determinar la razón a la cual el radio crece. Cuando el diámetro es de 20 centímetros, esa es una velocidad instantánea de crecimiento del radio. Eso es lo que nos pregunta. Entonces definimos estas variables. B de T, volumen, B de volumen, y R de T, R de radio, el volumen y el radio del globo en el tiempo T. Aquí hay que, en estos problemas, recordar algunas fórmulas geométricas, ¿no? Se entiende que todos están familiarizados con la fórmula de los volúmenes de los cuerpos más populares. En este caso ustedes tienen que saberlo porque en construcción esto es indispensable tenerlo siempre en mente. El volumen es... aquí me faltó hacer la rayita de fracción. El volumen de una esfera, ¿alguien lo recuerda? 3/4 pi r cubo. R cubo, ¿no? Y r cubo naturalmente es r cubo porque la dimensión tiene que ser tridimensional. Porque es una figura sólida, en el sentido que tiene 3 dimensiones. Es una esfera. Es el volumen de una esfera. El contenido de una esfera, entonces, siempre... ¿Por qué puse al revés? Sí. Un poco disléxico con las fracciones, ¿no? Esto es 4/3 pi r cubo. Muy bien. Ya. Entonces necesitamos nosotros de R en dt. Esa es la pregunta. De R en dt. La razón en la que cambia el radio respecto al tiempo, de R en dt. Bueno, para que aparezca de R en dt derivamos la fórmula del volumen de la esfera implícitamente. En el lado izquierdo vamos a tener de B de T, porque el volumen depende del tiempo. Y en el lado derecho es 4/3 pi por la derivada de r cubo, que es 3r cuadrado. Voy a colocar aquí porque esto es interesante, que le va a servir a usted alguna vez. Esa derivada b', coloco esta notación para que sea más económica. Entonces, el 3 baja, elimina ese 3 y va a quedar 4 pi r cuadrado. Cuatro pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la derivada de b. Ya. Entonces vamos a tener 4 pi r cuadrado. Al derivar aquí, cuando tenemos que derivar esto respecto a t, al derivar en r cuadrado, como también el radio varía respecto a t, aquí va a tener un r', que es el de r de t, ¿no? Ya. Ahora, si metemos acá los datos del problema, saquemos esto para poder avanzar. Los datos del problema son:
La variación del volumen respecto al tiempo es 5, ¿no es cierto? Porque estamos inflando el globo con esa velocidad de entrada de aire, 5 centímetros cúbicos por minuto. El 4 es 4, el pi es pi, el R, entonces, nos dice que tenemos que calcular de R de T cuando el diámetro es 20. Luego, si el diámetro es 20, el radio es 10. Entonces aquí R vale 10 al cuadrado. Son 100 por 4, 400. ¿Ya? Entonces, al despejar de R de T, ¿qué pasó? Al despejar ese valor, que es el valor que andamos buscando, al despejar de R de T, entonces queda 5 partido por 400 pi, que es 1 partido por 80 pi. Y la velocidad entonces son centímetros por segundo, porque esa es la unidad que estamos usando. ¿Qué les parece el problema? ¿Muy difícil? ¿O es aceptable? Es fácil. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que tengan? Fue una consulta S10. ¿De dónde sale? Sí, lo habían dicho en el enunciado. Claro, aquí dice el El diámetro. diámetro. El diámetro es 20, dice acá. El diámetro es 20. Luego, si el diámetro es 20, el radio es la El mitad. radio es 10, claro. Ahí está. Ah, ya. No lo había visto. Ya, perfecto. Ahora, mire, parece que todos relativamente recuerdan bien cuál es el volumen de una esfera. Que me dijeron, 4 tercios pi r cubo. ¿Alguien recuerda el área de una esfera? ¿El área de una esfera? Es pi r cubo, ¿no? El O sea, volumen pi es r 4 cuadrado. tercios pi r cubo. ¿Ah? Pi r cuadrado, ¿no? No, es 4 pi r cuadrado. Fíjese qué interesante. Porque cuando uno deriva el volumen, le da el área. Esa es la fórmula del área de una esfera. Ya no se lo olvidan más. Conociendo el volumen de una esfera, si ustedes, por decirlo así, lo derivan con respecto a R, le va a dar la fórmula del área de la esfera. El área de una esfera vale 4 pi r cuadrado. Interesante, ¿no? Ya. ¿Puedo pasar a otro problema? Otro problema de estos, entonces, es... tengo que conseguir la otra hoja. Sacamos esta hoja de acá Sí. y vamos a compartir. La voy a sacar. ¿Alguna duda más antes de sacarla? Aún está ahí. No la queremos. Eh, entonces, este sería el segundo problema. Lo vamos a compartir. Segundo problema. Son 5 problemas los que yo adjunté en la mañana, ¿no? Ya. Coloquemos los más grandes, por supuesto. Eso es. Ahí para alcanzar a tener las barras de lo que necesito de herramientas. Miren, este problema es un problema físico
Y dice lo siguiente. Hay un depósito cilíndrico, cónico. Este es cónico. Como un embudo. Como un embudo. Entonces dice, arena. Es un depósito de arena. Supongan que es parte de una máquina que hace mezcla de cemento, ¿no? Entonces uno necesita conocer la velocidad con que sale la arena por un hoyito abajo de este embudo para hacer las mezclas precisas de cemento. Entonces, arena fluye a través de un pequeño orificio en la punta de un embudo cónico a razón de 12 centímetros cúbicos por segundo. Se entiende que ahí está el hoyito, ¿no? Aquí abajo. Ahí tenemos. Ya. Bien. Tenemos nuestro lapicito acá. Luego, si el radio del embudo es de 8 centímetros, aquí, 8, un embudo chiquitito, y su altura es 16 centímetros. Sí, le parece para relojes de arena, esto es chiquito. Ya, esos son los datos. El radio del cono es 8 y la altura es 16. Dice, encontrar la razón a la cual baja el nivel de arena cuando ésta tiene una altura de 10 centímetros. Una altura de 10 centímetros. Entonces aquí está lleno de arena, por ejemplo, ¿ya? Y por eso allí escurre la arena y en algún momento la altura alcanza 10 centímetros. Queremos saber ahí entonces, en ese momento preciso, cuál es la velocidad con que la altura disminuye. ¿Ya? ¿Se entiende el problema? ¿Lo entienden en general o necesitan que le explique algo más en No, detalle? no caché muy bien, profe, como la explicación. Mira, ¿han visto ustedes esos relojitos de arena que existen? ¿Se llaman relojes de arena? ¿Sí? Una cosita así. Se usa a veces para Para jugar saber, ajedrez. por ejemplo, no sé, minutos que pasan. ¿Ya? Y entonces tiene arena aquí, arriba, y pasa por un hoyito hacia abajo. Entonces, bueno, si eso está calibrado, si un reloj pequeño para medir algo, un tiempo, ¿no? Tiempo, no sé, que hierve una taza de agua. Entonces, cuando baja toda la arena, ahí se acaba el tiempo. Y uno da vuelta y siempre calcula el mismo tiempo. Entonces, ese es el fenómeno que se produce aquí. Aquí hay arena y va cayendo por ese hoyito. El depósito original es de 8 centímetros de radio por 16 de alto. Entonces, aquí hay arena, va cayendo. Entonces, uno ve que esto baja a una cierta velocidad. Baja a una cierta velocidad. La altura de la arena baja a una cierta velocidad. Uno va viendo que esto va decreciendo a una cierta velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa velocidad? Bueno, es de suponer que es proporcional a la altura. Entonces, al final cae, la altura va más rápido, la altura va más rápido, y cuando aquí a poquita arena va más lenta. Entonces nos pide encontrar a nosotros DH en DT en el fondo. Esa es la pregunta, DH en DT. Encontrar la variación al cual baja el nivel de la arena. DH en DT. Esa es la pregunta del ejercicio. DH en DT. ¿Y en qué momento? Porque este H va disminuyendo. ¿En qué momento? Cuando H es 10. ¿Esa parte la logran entender de la explicación?
Sí, Dígame, profe. dígame si no, si yo intento otra forma de explicárselo. Sí, profe. Yo por lo menos sí caché. Ya. Mira, en general para todos, cuando uno piensa en velocidad instantánea, piensen siempre en un coche, en un carro que va por una carretera. Digamos. Uno sabe dónde comienza el camino y sabe dónde termina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la velocidad va cambiando, hay una razón de cambio. ¿Ya? La velocidad del vehículo va cambiando. Entonces, evidentemente que la velocidad nunca es constante, ¿no? Hay velocidades diferentes en diferentes posiciones en que está el carro. Entonces, cuando uno quiere conocer la velocidad instantánea, es la velocidad en un punto preciso. Esa es la velocidad instantánea. Y aquí entonces, la velocidad con que cae el nivel, también lo queremos en un punto preciso. Es cuando esta distancia es 10. En ese punto queremos saber cuál es la velocidad. La velocidad instantánea siempre está en un punto preciso, tal como la velocidad instantánea de un vehículo. La velocidad instantánea a 10 kilómetros de la partida, a 15 kilómetros de la partida. Precisamente a 10 kilómetros uno quiere saber la velocidad precisa en ese instante. Ya, entonces. Bueno, aquí, tal como en el caso del globo, teníamos que conocer el volumen de la esfera. Bueno, en este caso necesitamos conocer el volumen de este cono. Y el volumen de un cono es igual a pi tercios o un tercio pi del radio al cuadrado por h. Ese es el volumen de un cono. R cuadrado por h. Bien. Volumen del cono. Entonces, aquí definimos, bueno, que el volumen, el radio y la altura dependen de t. Recuerden que esta es la altura, este es el h, este es el r, ese r chiquito que tengo acá, a eso me refiero que varía con el tiempo, junto con el h y el b. Y desde la fórmula de acá, la fórmula del volumen del cono pi tercios r cuadrado h, derivamos. Ahora, si derivamos, aquí vamos a tener un r variable y un t variable. Entonces, nosotros no conocemos la variación del radio, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de que en esta fórmula quede una sola variable. En vez de r y h, bueno, una tiene que eliminarse. Como nos piden encontrar la variación de h, vamos a tratar de eliminar la r. Eliminar la r o encontrar la r en una fórmula que tenga que ver con h y todo quede entonces en el segundo miembro de la expresión del volumen en términos de h. Bueno, aquí recurrimos a la semejanza de triángulos, o también llamado el teorema de Tales, ¿no? Este es muy famoso porque dice algo así. Puede estar enunciado de varias maneras, ¿no? Pero si lo leemos acá en la figura y lo explico con estos valores. 8 es a 16 como R es a H, ¿cierto? Eso lo ven claro. ¿Recuerdan teorema de Tales? Proporcionalidad o semejanza de triángulos también se puede decir. Entonces, 8 es a 16 como R es a H. 8 a 16 como R es a H. Entonces aquí
esto es igual a 8 partido por 16, un medio, ¿no? Un medio. Eso quiere decir entonces que el radio es igual a un medio h, obtenido de esta fórmula. Así. Muy bien. 4/3 pi r cuadrado h. Y este valor de r, esta es una r, la podemos reemplazar aquí. Entonces, el 2 con el 1 medio que hace que este tome el valor un cuarto. 4 por 3, 12. Y este de acá, entonces, aquí me faltó colocarle un h más, o simplemente ya lo multiplico y lo coloco un 3 aquí. Porque tenemos un h que viene de acá al cuadrado por el otro h, hacen h cubo. ¿Sí? Ahí me faltó ese 3. Y ahora al derivar sería dB en dt igual la constante pi partido por 12. Y al derivar ht elevado al cubo serían 3 veces, que simplifica el 12 y hace 4. h de t elevado al cuadrado tiene que ser acá, por la derivada de la base h' de t. Ya. Ahora, el volumen lo dan. Dice que por este edificio se escapa la arena a razón de 12 centímetros cúbicos por segundo. Eso es lo que disminuye el volumen entonces de la arena. Disminuye en 12. Entonces tenemos que usar el valor menos 12 porque disminuye. Aquí está pi cuartos, aquí está 10 al cuadrado y aquí está h'. Entonces, como nosotros necesitamos el valor de h', despejamos h'. Este pi pasa dividiendo, el 4 pasa multiplicando, el 100, que es 10 cuadrado, pasa dividiendo, y queda entonces que h' en t, en ese t, quizás seríamos propio aquí colocarle el tiempo que necesitamos saber, va a ser igual menos 12 partido por 25 pi. Y menos 12, bueno, ahí yo puse la observación que el menos significa que disminuye. Claro, porque la altura va bajando. Esto podría estar llenito de arena y después la altura va disminuyendo. Entonces eso tiene que verse reflejado en el resultado porque la velocidad de cambio, la razón de cambio de la altura tiene que expresarse con una disminución y matemáticamente la disminución se expresa con un signo menos. ¿Está claro? ¿Alguna explicación adicional? Salvo que ahí me comí unos tienen que repararlo en su cuaderno, me comí unos exponentes, ¿no? Al escribirlo. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando cuando después de la semejanza de triángulos, ¿Claro? ahí colocó luego BT es igual a pi partido en 12 HT.
Eso no lo entendí de Al dónde, cubo. al cubo, eso, no sé de dónde, Ah, es que este es un R, ¿no? Es el radio. Es ¿ya? H partido por 2. Sí, Entonces, eso lo esto tú sacó lo de la colocas semejante aquí. del triángulo. Ahí lo colocas. Ya, ¿De acuerdo? Esto lo sacas de R partido por H, 8 partido por 16. Este R, el H lo pones aquí como factor, el segundo miembro. Entonces, este R lo ah, y coloca después de acá. multiplicar, ah, Aquí te va a quedar H cuadrado cuartos. 4 por 3, 12. H cuadrado. Por eso te digo que aquí me ah, faltó un 2, hay que agregárselo. ya, ahí comprendí. Eso es. Quizás me faltó un paso ahí, ¿no? Bueno. Estos son problemas de razón de cambio. Hay otros más allí, los pueden ver. Cualquier duda, entonces, el jueves la podemos analizar en detalle en nuestra hora de atención. Y yo le indico mañana a qué hora es la prueba de ensayo, ¿no? Para que probemos y testemos cómo va a funcionar el sistema de RECO en las pruebas en línea. ¿Alguna consulta? Entonces dejamos esto hasta acá y Profe, mañana avisaría a qué hora es la prueba. sí, o a la noche voy a ponerme en contacto con la otra sección y ahí les indico claramente mediante el correo a qué hora va a ser la prueba.